Buenos días, mi nombre es Andrés López y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo de investigación sobre la instrumentación industrial, enfocándome específicamente en el manómetro de presión absoluta. Para iniciar debemos definir qué es exactamente este instrumento. Un manómetro de presión absoluta es un dispositivo de medición de fluidos, sean gases o líquidos, que calcula la presión tomando como punto de referencia el vacío absoluto, es decir, el cero absoluto donde hay ausencia total de la materia. A diferencia de un manómetro convencional que utiliza la presión atmosférica del entorno como su punto cero, este equipo cuenta en su interior con una cámara sellada a la que se le ha extraído todo el aire. Esto es fundamental, ya que gracias a este vacío de referencia sus mediciones no sufren alteraciones por cambios climáticos o de altitud. Si observamos su simbología, en los diagramas de tuberías e instrumentación industrial bajo las normas ISA, se representa como un círculo conectado al proceso, llevando dentro las siglas PIA. O simplemente pone PIA, PI, con una nota adyacente que especifique que su escala es en absoluto. Pasando a la variable física que registra este instrumento, mide específicamente la presión absoluta. En el ámbito del control de procesos, leer esta variable de forma precisa es crítico. Nos entrega la presión total y real que ejerce el fluido, sin estar viciada por las variaciones atmosféricas. Matemáticamente es el resultado de sumar la presión atmosférica local y la presión manométrica. Para identificar claramente esta variable y no confundirla en los registros, utilizamos medidas específicas. En el sistema internacional usamos la vara, que es vara absoluto, o el pascal con la cualidad absoluta, como los kPa absolutos. En el sistema inglés lo expresamos en PSI, que es libras por pulgadas cuadradas absolutas. A nivel constructivo y operativo, este instrumento presenta 5 características clave. Primero está la cámara de vacío de referencia, que es un núcleo principal, una cápsula sellada con un vacío casi perfecto, que sirve como punto cero inamovible. Tenemos también la inmunidad a variaciones ambientales. Su lectura no se desvía por fluctuaciones barométricas o diferencia de altitud. Luego tenemos la escala estrictamente positiva. Como parte del vacío total, no existen los valores negativos en su escala, siempre va de 0 hacia arriba. Tenemos la construcción hermética y robusta. Para no perder el vacío, con el paso de los años requiere materiales como acero inoxidable o sellados rigurosos por láser. Y por último tenemos la alta presión en rangos bajos. Es excepcionalmente confiable en condiciones cercanas al vacío, donde un manómetro estándar arrojaría errores porcentuales enormes. A nivel industrial, estos manómetros se clasifican en dos grandes familias según la tecnología que emplean. Primero, los mecánicos, que son de lectura local y convierten la fuerza en movimiento para desplazar una aguja. Y aquí destacan el tipo fuelle o cápsula, que es ideal para presiones bajas, usa un fuelle metálico al vacío que se comprime por la presión externa del fluido. Y tenemos también el tubo de Bourdon con carcasa evacuada. Es similar al Bourdon clásico, pero todo su mecanismo interno está encerrado herméticamente al vacío. Segundo, tenemos los electrónicos o transmisores, que son los más utilizados en la automatización moderna, porque convierten la presión en señales eléctricas legibles por un PLC. Y entre ellos encontramos los piezoresistivos, que utilizan un microdiafragma de silicio con vacío de un lado y al deformarse cambian su resistencia eléctrica. Están también los capacitivos, que funcionan como un condensador. La presión acerca un diafragma móvil a una placa fija, alterando la capacitancia del circuito para generar la lectura. Si nos vamos ya a una parte de aplicación a nivel industrial, para entender su importancia, vamos a ver un ejemplo de una aplicación real, que vendría a ser la liofilización en la industria farmacéutica. En la fabricación de medicamentos delicados como vacunas o antibióticos, el producto se congela y se introduce una cámara con un vacío muy profundo para que el hielo se evapore directamente sin volverse líquido, un proceso conocido como sublimación. La temperatura exacta para que esto ocurra depende única y exclusivamente de la presión absoluta. Si utilizamos un manómetro relativo común, el paso de una tormenta exterior alteraría la lectura del instrumento, provocando que la máquina aplique niveles del vacío incorrectos y arruinando un lote millonario. Al usar un manómetro de presión absoluta, medimos el vacío de forma real y perfecta, garantizando las condiciones exactas, independientemente de la atmósfera exterior. Para concluir, el manómetro de presión absoluta es mucho más que un simple medidor. Es un dispositivo vital en procesos donde no podemos permitirnos que las variables climáticas o geográficas afecten la precisión. Al conectar con su propia cámara de vacío inalterable, garantizamos mediciones exactas y seguridad en el producto final.
Su implementación es la diferencia entre el control total de un proceso y la pérdida de mermas millonarias por usar equipos susceptibles al ambiente. Gracias por su atención. Continuando abordando este tema, hay otro de los instrumentos que sirve para medir variables industriales fundamental, como lo es el barómetro. Ahora la pregunta es, ¿qué es el barómetro y qué hace? Bien, entonces en sí, ¿qué es un barómetro? Este es un instrumento que mide la presión atmosférica, o también podríamos decir que mide el peso que ejerce la columna de aire de la atmósfera sobre una superficie. Este fue inventado en 1643 por el italiano evangelista Torricelli. Él fue quien descubrió que la atmósfera se podía sostener en una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. Y esto está dicho en los planos industriales PID, que se identifica con las siglas PTATM o PIATM según las normas ISA actuales. Ahora una pregunta que surge es ¿para qué sirve este instrumento? Es decir, ¿qué variable mide? Y no es más que la presión atmosférica, o también conocida como barométrica. Y esta variable a nivel del mar tiene un valor estándar de 1013,25 HPA, que se reconoce como hectopascal, y esta equivale a 760 mmHg o milímetros de mercurio, que sería o conocido también como una atmósfera. Y las unidades que va a medir son las que nombramos anteriormente: el hectopascal, el milibar y el mmHg, llamado mejor como milímetros de mercurio. Otro dato muy importante es que no existe un solo tipo de barómetro, hay diferentes tipos. En primer lugar tenemos el barómetro de mercurio. Este es el tipo clásico, que es el que creó Torricelli, que no es más que un tubo de vidrio con mercurio donde la columna sube o baja según la presión del aire. Y este generalmente es el más preciso, usado como patrón de referencia en muchos de los laboratorios. El segundo barómetro, también muy conocido, es el de aneroide. Este usa una cápsula metálica, la cual está sellada al vacío en lugar de mercurio. Él es más compacto y además es portátil. Se utiliza en aviones, barcos y equipos de campo. Y el tercer tipo, que también uno de los más usados en la industria actualmente, es el barómetro digital, o también conocido como transmisor barométrico, ya que este utiliza un sensor electrónico tipo MEMS que convierte la presión en una señal eléctrica de 4 a 20 mA, y este se integra directamente a sistemas de control como los PLCS y DCS. Ahora también es importante aclarar cuál es su uso de manera industrial. Y generalmente el barómetro se utiliza en la refinería de petróleo, ya que en el proceso de destilación fraccionada de lo que es el crudo, cada componente del petróleo, como la gasolina, el queroseno y el gasóleo, se separa en sí según su punto de ebullición, y ese punto de ebullición va a cambiar según la presión atmosférica que haya en el entorno. Por ejemplo, si cae una tormenta y baja la presión a 10 hectopascal, el punto de ebullición del queroseno baja varios grados centígrados, y si el sistema de control no detecta ese cambio, entonces la torre de destilación opera fuera de la especificación, mezclando fracciones y además de eso produciendo combustible que no cumple con las normas de fabricación. Y para que esto se pueda evitar, se instala lo que se conoce como un transmisor barométrico, que es el barómetro digital, que se conecta al sistema DCS de la refinería, y el DCS lo único que va a hacer es tomar la lectura en tiempo real y ajustar de manera automática la temperatura de operación de lo que es la columna en sí, y esta va a garantizar la calidad del producto sin importar, claro, el clima que haya en el exterior. Bueno, a manera ya de conclusión y de resumen todo lo que hemos hablado del barómetro, vamos a dar claro que el barómetro es en sí un instrumento que es fundamental, ya que va mucho más allá de lo que es la meteorología en sí, ya que a nivel industrial es una variable de corrección que es indispensable para mantener lo que es la calidad y seguridad de muchos de los procesos,
desde lo que es el tubo de mercurio, del primero que se creó, de Torricelli, hasta los transmisores digitales que se utilizan a día de hoy. Y pues su evolución refleja el avance de la instrumentación industrial. Muchísimas gracias por su atención. Fuiste el grupo de José Corobo con Andrés Eloy y espero que les haya gustado.